Los siguientes testimonios son historias reales de los miembros de la iglesia Hanmao Menchunchon, Corea del Sur. Estos testimonios fueron presentados en Canal C y han sido doblados al español. Hola, soy Myung Lee de la iglesia Hanmao Menchunchon. Yo temía a los espíritus desde que era pequeña. Solía tener pesadillas durante la noche y cuando me enfermé del parálisis posparto también sufrí espiritualmente. Tenía mucho temor a los espíritus porque me encontraba en medio de la oscuridad. Pero hoy les quiero compartir mi testimonio sobre cómo luego de encontrarme con Jesús resucitado me liberé del temor a los espíritus. Cuando tenía alrededor de 5 años, todos los años mi familia hacía un ritual llamado Antek. Comenzamos a hacer este ritual cuando mi padre se enfermó y nos dijeron que no llegaría a vivir hasta los 40. El día que hicimos este ritual venía un budista a nuestra casa y tocaba un gongo recitando una oración budista delante de una mesa servida a los espíritus. Luego recorría la casa quemando un papel y rezaba a los dioses. Desde ese momento pensé, existe un mundo invisible que nosotros no podemos ver con nuestros ojos. Pero fue un pensamiento momentáneo porque yo era muy pequeña. Solo estaba concentrada en comer la comida servida en la mesa, esperando a que el budista termine el ritual. Durante la escuela primaria había un programa de televisión muy famoso sobre espíritus. Las historias sobre espíritus daban mucho miedo a una pequeña como yo. Luego de ver ese programa, de a poco comencé a pensar sobre los espíritus. Cuando iba a la peluquería a cortarme pelo por las noches, sentía que un espíritu me perseguía. Hubo otro día que había desaparecido un objeto en mi casa. Buscaba por todos lados, pero no lo encontraba. Pero cuando volví a revisar una vez más, de repente aparecía el objeto buscado delante de mis ojos. Parecía como si un espíritu lo hubiera escondido para hacerme una broma. Y a veces sentía que el tiempo corría de manera extraña. Podía escuchar cada sonido de todos mis movimientos y sentía que el segundo duraba minutos. Sentía que había algo más allá del mundo en el que yo vivía. Y muchas veces tuve parálisis de sueño. Una vez en la secundaria tenía un examen práctico de bordado. Estaba practicando en casa para obtener una nota alta hasta que se hizo de noche. Eran las 3 de la madrugada cuando fui a recostarme, pero cada vez que cerraba los ojos veía que un gran objeto negro me estaba mirando, haciendo una gran sonrisa. Tuve tanto miedo que abrí los ojos con mis dedos para despertarme, pero estaba tan cansada que enseguida me dormí. Y ese cuerpo negro seguía encima mío con una gran sonrisa. Tuve que pasarme toda la noche luchando para abrir los ojos. Luego de casarme sucedió algo muy extraño cuando nació mi segundo hijo. Era un día que llovía mucho. Estaba hablando con mi amiga por teléfono y le decía, me duelen las rodillas después de haber tenido 2 hijos. Me doy cuenta que no era mentira cuando las abuelas decían que los días de lluvia les dolían los huesos. Pero de repente, mientras hablaba, comenzaron a caer gotas de agua sobre mi cabeza aunque no haya salido la lluvia. Corrí al baño sorprendida y comencé a secarme el cabello. Pero las gotas de agua seguían cayendo. Luego de colgar el teléfono me di cuenta que mi celular también tenía la pantalla mojada. Entonces también sequé mi celular. Pero por más que lo secara, seguía llenándose de agua una y otra vez. Me sequé el cabello y sequé el celular hasta cansarme, hasta que exploté en llantos. Tenía mucho miedo y temor. Luego de esto sufrí muchos dolores pospartos. Sentía escalofríos desde la cabeza hasta los pies. Incluso me ponía capas en el verano. Cuando me movía, sudaba mucho, pero cuando se secaba la transpiración enseguida sentía escalofríos por todo el cuerpo como si tuviera hielo en el cuerpo. Y otras veces sentía como si mi cuerpo se estuviera quemando. Mientras estuve enferma, también tuve temor del viento. Cuando sentía que el viento traspasaba mi ropa, sentía como si algo me golpeara intencionalmente. Un día caluroso de verano, estaba esperando el bus para mandar a mi hijo mayor al jardín. Sentía que el viento que pasaba entre los edificios me recorría por todo el cuerpo. La brisa del verano se sentía como el viento de invierno y sentía como si hubiera recibido un ataque de viento. En verdad, sentía que algo más allá del viento se aprovechaba de mi temor y se reía de mí. Y pensaba, ¿qué pasa si tengo que vivir así para siempre? Yo también quiero vivir, pero ¿cómo podré seguir viviendo de esta manera? Me sentía miserable a tal punto de estar caminando en plena oscuridad. Mirando a mi alrededor, todo se veía hermoso y contrastaba con todo lo que sentía en mi corazón. Y dije, quiero disfrutar de este viento. Mirando hacia el cielo, oré desesperadamente. Mi único deseo era poder gozar alguna vez de la frescura del viento.
Por eso fui al hospital muchas veces. Todos los días yo misma me hacía acupuntura, tomaba hierbas medicinales, comía suplementos que contenían ginseng y hacía deportes. Hice todo lo que podía hacer, hasta que un día me recosté porque me sentí muy cansada. Traté de levantarme, pero no podía mover el cuerpo. En ese momento salieron dos cosas blancas desde ambos brazos. Cuando me di cuenta de que era un espíritu, me llené de temor. A partir de ese momento, los espíritus comenzaron a jugar conmigo como si yo fuera su juguete. Las luces de la entrada de la casa se encendían solas, sentía la presencia de alguien, y cuando me bañaba con agua caliente, sentía que algo frío recorría mi cuerpo. Estaba totalmente atrapada por el temor y era muy doloroso vivir el día a día. Yo era maestra de la escuela primaria, pero no podía reincorporarme al trabajo porque mi enfermedad era muy grave. Cuando fui a la escuela pedí la licencia por la enfermedad. Me encontré con una compañera de trabajo y le comenté lo que me estaba sucediendo, y ella me llevó a la iglesia y pude escuchar el Evangelio. Ese día temblaba como un álamo. Mi cuerpo temblaba porque sentía frío, y mi corazón temblaba por el temor a los espíritus. Hasta que un día, mientras estábamos compartiendo, hubo un versículo que me arrumbó y me hizo llorar. Este era el versículo de Apocalipsis 3:20. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Al recordar que yo había estado ignorando a Jesús, quien estuvo golpeando la puerta de mi corazón durante todo este tiempo, me hizo quebrar en llantos. Luego de escuchar el Evangelio, comencé a leer la Biblia todos los días y a orar fervientemente pidiendo que me sanara de la enfermedad. Y luego de un año me liberé de la enfermedad posparto. Sin embargo, aunque haya escuchado el Evangelio, comencé a asistir a la iglesia luego de varios años. Más tarde me enteré de que los miembros de la iglesia célula habían orado con lágrimas por mí durante mucho tiempo para que yo pudiera ir a la iglesia. A pesar de haber escuchado el Evangelio, yo me esforcé mucho en vivir una vida mundana. La oración de la comunidad me salvó del camino de la muerte. Al llegar a la iglesia Hammaum, el pastor predicaba la resurrección en todos los cultos. Incluso una persona como yo, que conoció a Dios por medio de la sanidad de una enfermedad, al seguir escuchando la palabra de la resurrección me hizo comprender de a poco el significado de esta y por qué era el corazón del cristianismo. Sin embargo, aunque seguía escuchando el Evangelio, mi vida no cambiaba como la de los demás. Yo también quería vivir esa vida que responde con «Amén» delante de la palabra como lo hacían los demás hermanos y hermanas, pero no podía. Hasta que un día, el pastor dijo que incluso los espíritus conocen a Jesús y que saber y creer son cosas totalmente diferentes. Mis oídos se abrieron por completo. ¿Que saber y creer son diferentes? Entonces, ¿estoy sabiendo o creyendo? Y comencé a dudar. Hay muchas historias sobre espíritus en la Biblia. Incluso los espíritus, cuando vieron a Jesús, lo llamaron Hijo de Dios. Sin embargo, le decían a Jesús que ellos no tenían ninguna relación con él, y le pedían a Jesús que no los molestara y jamás se rindieron delante de Dios. Mi corazón se derrumbó, y dije, «Ah, esa soy yo». Mi corazón estaba llena de la resurrección, pero solo eran conocimientos. Si bien me asistía a la iglesia, me di cuenta que no tenía ninguna relación con Jesús. Me sentía atormentada. Mientras me cuestionaba esto, en un retiro espiritual, un miembro de la iglesia compartió su testimonio acerca de las confusiones que había tenido. Ese hermano compartió que aún habiendo buscado todos los registros históricos sobre la resurrección, seguía dudando sobre la veracidad y no podía creerlo. Luego compartió sobre cómo se despojó de toda confusión diciendo, Dios es acorde a las escrituras y el diablo es acorde a los pensamientos. Al escuchar estas palabras, de inmediato me arrodillé y pensé, es cierto, Jesús ya cumplió con todo según las escrituras. Luego, mientras orábamos todos juntos a una sola voz, me di cuenta de que toda esa confusión que tapaba mis ojos y mis oídos estaban desapareciendo. Y finalmente pude entender claramente aquellas palabras que tanto repetía el pastor y todas las palabras registradas en la Biblia. En el libro de Isaías, el cual fue escrito 700 años antes del nacimiento de Jesús, profetizaba que Jesús nacería en el cuerpo de una virgen, que Él es el Rey y Dios y que sufriría y moriría en lugar de nuestros pecados y resucitaría. Y Jesús cumplió con todas aquellas profecías según estaba registrado en las Escrituras. Amén. En 1 Corintios 15, Pablo dice, porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó el tercer día según las Escrituras.
Al principio, Pablo perseguía a los cristianos y quería destruir las iglesias. Pero en el camino de Damasco, para ir a arrestar a los apóstoles, se encontró con Jesús, quien le preguntó: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». De inmediato, Pablo se rindió y comenzó a evangelizar, predicando que Jesús, quien había muerto y resucitado según las Escrituras, era Dios. Y pensé: realmente la resurrección de Jesús es real. Realmente Jesús ha muerto y resucitado según las Escrituras. Jesús demostró ser Dios porque resucitó. Se produjo una gran revolución en mi cabeza y pude creer en Jesucristo resucitado. Cuando se me confirmó que Jesús es Dios, por medio de la resurrección, me di cuenta de lo que le había hecho a Dios todo este tiempo. Dios había mandado a su Hijo a esta tierra para perdonar mis pecados, pero yo no creí que Él era el Dios creador, lo rechacé y estaba clavándolo a Jesús en la cruz de Gólgota todos los días dentro de mi corazón. Incluso, habiéndome dado una prueba clara registrada en la historia por medio de su resurrección, yo le estaba rechazando sin poder creer que su resurrección era verdadera. La razón por la cual le tenía temor a los espíritus, sufría de la enfermedad posparto, abrazaba el mundo habiendo escuchado el Evangelio, fue porque no creí en Jesús, siendo yo la dueña de mí misma. Por eso es que quería vivir en este mundo cómodamente, disfrutando este mundo a mi manera. Esto fue el resultado de haber tenido la misma centralidad que el diablo. El pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí. Este versículo está dirigido hacia mí. Yo no creía en Jesús. Yo no creía en Jesús como mi dueño. Ignoré a Jesús porque sentía que Él se entrometería en mi vida y me diría qué hacer y qué no hacer. Me sentí muy culpable. Al darme cuenta de cuánto me había equivocado delante de Dios, no pude levantar mi cabeza. No me quedó otra que arrodillarme delante del Señor de la resurrección. Y le dije: Dios, perdóname. Mientras le temía a los espíritus que no son más que una creación, en Jesús no pude creer. Ignoré por completo a Jesús, quien es el dueño de todo el universo, y viví una vida para mi beneficio, todo para mi vida, mi tiempo, mis hijos y mi familia. Perdóname por haber confesado Señor, Señor solo con los labios, mientras que yo era la dueña. Ahora te pido que Jesucristo resucitado seas mi Señor y mi Dios. De esta manera pude hacer la confesión de arrepentimiento. Luego de haber recibido a Jesús como el dueño de mi corazón por medio de un culto, pude conocer el corazón de Dios de por qué tuvo que mandar a su Hijo y luego morir y resucitar. La razón por la cual Jesús, quien es el Dios creador, tuvo que venir a esta tierra fue para que, ya sea que estemos despiertos o dormidos, vivamos juntamente con Él. En el momento que acepté a Jesús, fui unida a Jesús y Él comía y vivía conmigo en todo tiempo. Al mirar mi pasado, me di cuenta que Jesús siempre me estuvo mirando, aunque yo no lo mirara. Él me salvó cuando yo estaba temblando delante de los espíritus. Estaba conmigo aun cuando yo estaba ocupado con los asuntos de la vida. Siempre me acompañó y sufrió conmigo, incluso cuando me quejaba de mis sufrimientos. Yo buscaba a Jesús solo cuando lo necesitaba. Sin embargo, aún así, Él siempre estuvo a mi lado. Antes, me molestaba porque sentía que Jesús estaba entrometiendo en mi vida. Pero en el momento que me di cuenta que la razón por la cual Jesús quiso ser mi dueño fue porque me amaba y porque quería estar conmigo, me rendí en agradecimiento delante de ese profundo amor del Dios creador hacia mí, que era tan solo una creación suya. Yo tenía muchas pesadillas y sufría de la depresión espiritual por la enfermedad posparto. Esto hizo que tuviera aún más miedo hacia los espíritus. Pero leyendo el libro de Juan donde dice: era la hora de cenar y el diablo ya había incitado a Judas, hijo de Simón Iscariote, para que traicionara a Jesús, me di cuenta que todo este tiempo había sido engañada por los espíritus.
Jesús, por medio de su muerte y su resurrección, ya venció destruyendo todo el poder de la muerte, y al convertirse en mi dueño, ya no había por qué temerle a los espíritus. Me lamentaba de no saber esta verdad y haber tenido que vivir con tanto temor. Todo ese temor hacia los espíritus desapareció por completo de mi corazón. Una vez fuimos con unos amigos a la montaña a ver los colores del otoño. Luego de cenar ya estaba muy oscuro. Y alguien me dijo, hace un tiempo vi un espíritu por aquí. Podría haber tenido miedo porque ya había oscurecido, pero no tuve temor alguno. Yo que antes de no creer en Jesús temblaba delante de los espíritus, fui la primera persona que atravesó toda esa oscuridad y llegó en primer lugar al estacionamiento. Esto fue posible porque yo sabía que Jesús estaba siempre conmigo tanto de día como de noche. Antes también le temía el viento porque sufría de la enfermedad posparto. Ahora gozo del viento con total libertad. Una vez salí a caminar y sentí que el viento movía las hojas de los árboles y recorría mi cuerpo. ¡Ah! Fue muy refrescante. Por medio de esa experiencia ahora camino todos los días del trabajo hacia mi casa disfrutando del viento. Ahora llegué a tal punto de que no puedo vivir sin el aire acondicionado. Incluso el año pasado exploté al máximo el aire acondicionado disfrutando del frío. Mis pensamientos con respecto a la enfermedad también cambiaron. Antes, cuando me enfermaba, sentía temor por si la enfermedad provenía del diablo. Pero ahora, cuando me enfermo, digo, no pasa nada, tomaré un medicamento. Incluso si fuera el diablo quien me da la enfermedad, no le doy importancia porque Jesús es mi dueño. Todo ese enfoque que estaba puesto en los espíritus, ahora se ha puesto en Jesús. Al pensar que Él siempre está a mi lado, puedo vivir con libertad en cada área de mi vida. Actualmente estoy enseñando en una escuela de campo. Mientras enseño en la escuela, encuentro niños que le temen a la oscuridad. Y yo sé muy bien de dónde proviene esa oscuridad. Cuando me encuentro con esos niños, Dios me da un corazón de compasión y Él toma el control para llevar a cabo su obra. Hace poco transfirió a un estudiante a nuestra escuela. Ese niño provocaba pequeños problemas en la escuela, pero luego me enteré que en su casa gritaba, pateaba puertas y que intentó suicidarse. Mientras compartía con este alumno, él sacudía su cuerpo, no paraba de hacer preguntas y no se quedaba un segundo quieto. Gracias a Dios, que lo sostuvo y él pudo escuchar el Evangelio. Y luego confesó que se siente feliz de que Jesús sea su dueño. Me sentí muy agradecida de que Dios me haya dado la misión de salvar almas a alguien como yo. Desde pequeña le tuve temor a los espíritus y luego de sufrir de la enfermedad posparto me sentía aún más atemorizada por los espíritus. Pero Dios me salvó de esa oscuridad y me llevó hacia la luz y me hizo libre. Te amo, Dios. Muchas gracias. Los siguientes testimonios son historias reales de los miembros de la iglesia Hanmao Menchuncheon, Corea del Sur. Estos testimonios fueron presentados en Canal C y han sido doblados al español.